continuar, porque todavía nos falta un poquito, bueno, nos faltan varias cosas. Y vamos a entrar con lo más famoso de esta cultura, que es su religión. Y creo que los símbolos religiosos son los que más se conocen de la cultura de los vikingos. La historia se conoce poco, la fusión con de los normandos con los reinos se conoce bien poco, pero la parte de los símbolos, la parte de algunos dioses se ha hecho como muy popular. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con sus elementos religiosos. Ellos van a tener muchas divinidades y van a tener un panteón muy extenso, pero quizá las más famosas que yo subrayé por acá, que son Odín y Thor, y van a tener también la fusión entre dioses y gigantes. Entonces ellos tienen una simbología a través de los dioses que mezcla algunos elementos de la naturaleza físicos con las potencias de la naturaleza, y esto entonces va a dar esta mezcla entre eventos catastróficos que son fuerzas de la naturaleza como divinidades. Entonces en esta cultura vamos a encontrar muchos gigantes, muchas montañas sagradas, truenos. ¿Cómo? Va a haber un árbol que es muy famoso, que vamos a ver ahorita, pero todo tirado a esto gigante, a esto como muy grande que van a tener. El famoso árbol, el Yggdrasil, que es el centro de todo el imaginario de su religión. Si toda la religión se va a basar en que el mundo o el universo entero es un árbol, y que en este árbol hay 9 reinos, y que los 9 reinos están distribuidos desde las raíces hasta la copa de los árboles, y que durante todo esto cada reino que va a estar en cada una de las ramas va a poder tener comunicación con otro a través de algunos personajes, sobre todo con unos personajes que habitan en este Yggdrasil, que son estos animales, que son las 2 ardillas, aquí hay un águila y por ahí hay unas ratas que también van a andar entre el árbol, que ellos son los únicos que pueden ir a cualquiera de los reinos. El Yggdrasil, o este árbol sagrado, tenía esta forma, que es la más famosa, que creo que y aparece en casi todo lo que se ha encontrado de ellos. Siempre se encuentra la idea de este símbolo, y se dice que era el universo completo. ¿Cuáles eran los 9 reinos que estaban dentro del árbol? Tenían primero el hogar de los muertos, que era el Helmin. Hay palabras que yo no sé pronunciar, ¿verdad? Así que me van a perdonar si las digo como pienso que podrían decirse, como el Svartalfheim, que es el hogar de los elfos oscuros y de los enanos. El Niflheim, que es el hogar de las nieblas y el terror. Está el hogar de los gigantes. Este, que es uno de los importantes, que es el hogar de los humanos, que es el Midgard. El Valheim, que también va a ser famoso, que vamos a ver por qué, porque es el reino de los Vanir. El Alfheim, que ya es el reino de los elfos de luz. El Asgard, que también es muy famoso porque es el reino de los dioses. Y el Muspelheim, que es el reino del mundo del fuego primordial. Entonces, 9 reinos que forman un solo árbol, y que cada uno de estos reinos tiene haceres en específico, que pueden o no llevarse bien, pueden o no convivir entre ellos, dependiendo de qué reino sea. Dentro de la mitología de ellos, entonces, tenemos un solo universo, un árbol con 9 niveles, que aquí en este esquema creo que se ve más bonito de cómo era que estaba dividido en todo el reino, y que este árbol está siendo custodiado por una serpiente, para que la serpiente mantenga el orden entre todos, y que va a ser una de las causantes del final de todo. Pero entonces tenemos un árbol que tiene 9 reinos, y a su vez toda la mitología está dividida en 2 tipos de seres, y estos 2 tipos de seres son los Ases y los Vanir. Los Ases, que van a vivir en Asgard, van a ser los dioses como tal. Son los que se llevan las invasiones indoeuropeas. Cuando los indoeuropeos llegan a esta región, hay muchos elementos que se mezclan. Entonces vamos a encontrar dioses que se parecen a la mitología hindú, dioses que se parecen a la mitología griega, porque la invasión indoeuropea tenía elementos primordiales que después se traducen en dioses griegos y en dioses hindúes.
Se dice que venían de Asia, que este pueblo venía de hasta allá y se fue como asentando por acá. Y van a quedarse como con la parte aristócrata de estos pueblos. Van a tener como centro el cielo, la mayoría de ellos viven en el cielo, todas estas divinidades, y también van a estar en relación con todas las tecnologías y ciencias que se van a desarrollar. Todas van a tener alguna divinidad que la proteja, ¿será la palabra? Que la ampare, tutele, sí, esa es la palabra. Una divinidad que la tutele. Y al lado están los Vanes, que estos eran los dioses de los pueblos que ya existían antes de la invasión indoeuropea, y estos dioses eran más famosos dentro de los pueblos campesinos. Van a ser los dioses de la tierra, y ahí ya viene la dualidad. Están los dioses que habitaban en la tierra y están los dioses que habitaban en el cielo, que son como dos tipos de los dioses. Ellos ya no van a estar en relación tanto como a la ciencia, sino que van a estar en relación a lo que sucede en la tierra, a la fertilidad de la tierra, a que prosperen los cultivos y todo ese tipo de cosas. Y pues del lado de los Ases tenemos estas divinidades y del lado de los Vanes estas divinidades. O sea que lo que encontramos en la cultura nórdica, en estos pueblos, es la fusión entre los invasores y los pueblos que estaban, como toda la historia de la humanidad. Un invasor y alguien que ya estaba, y eso se fusiona y genera una cultura. Solo que aquí las mezclas van a ser interesantes. La divinidad más famosa, Otán, o conocido por nosotros como Odín, es el dios principal de todo el reino de Asgard. Su nombre puede ser traducido como el marchar impetuosamente o caer en violencia. Por ahí puede significar su nombre. Ya como que le da ciertas características al pueblo si la divinidad principal tiene ese nombre. Es el dios del cielo y de la tierra, de la tempestad, perdón, y va a estar como de su lado la idea de la cacería salvaje, entendiendo a la cacería salvaje como lo que sucede en la naturaleza. Ellos veían que en la naturaleza el que cazaba, el animal predador, predador, no era tan cordial para poder hacerlo. Era natural que a la hora de que el león corría a alguien, no lo iba a hacer como tan tranquilo. Aunque aquí no hay leones, perdón, los lobos, porque aquí lo más importante son los lobos, no cazaban amigablemente. ¿Sí? Entonces sí había una necesidad de una cacería salvaje para sobrevivir. Y entonces este señor va a ser como el estereotipo del guerrero. Él es como, si yo quiero ser un guerrero debería tener algún atributo de Odín, porque no solo se veía a Odín como el gran guerrero, sino que también tenía los atributos de inteligencia y de elocuencia. O sea, que era astuto y también podía hablar mucho. Incluso ellos, los guerreros, decían que Odín les hablaba, que podían llegar a escuchar a Odín, y que era uno de lo que se buscaba a la hora de irse a la guerra y estar peleando, y ojalá en medio de la guerra escuchar la voz de Odín. Tal vez en una de esas escucho que Odín me dice por dónde tendría que ir. Tenía la característica, igual que Zeus, que este es uno de estas divinidades que tienen como atributos un poco griegos, porque Zeus también es el dios del relámpago, también es el dios del trueno, y este también se puede formar de cualquier manera, puede tener cualquier forma. O sea que yo me lo podía encontrar de cualquier manera. Entonces tenía que tener cierto respeto cuando iba a la guerra, porque no sabía si en cualquier momento se me presentaba ahí Odín. Entonces ellos van a tener algunos rituales para irse a la guerra. ¿Sí? Sobre todo van a tener rituales en donde ellos mismos van a tratar de convertirse en lobos, para que a la hora de irse como lobos puedan reconocer más fácilmente a Odín. Entonces es muy común de estos pueblos tener como la capa de lobo, ¿cómo se dice? Una capucha de piel de lobo. A Odín le falta un ojo, porque se dice que Odín, cuando peleó contra un gigante, pierde este ojo, y que gracias a que pierde este ojo necesita dos cuervos, que ahorita lo vamos a ver, para que vean todo lo que sucede alrededor de él y le vayan a contar lo que está pasando. Entonces también
dentro de su mitología se volvió importante de que cuando uno escuchaba un cuervo, podría ser Odín escuchándolo. Y Odín iban a ir a contarle eso a Odín. Entonces los cuervos, cuando la invasión vikinga a Europa, se van a volver como de mala suerte, que hayan cuervos. Porque se mezcla como todo esto, cosa que se mantiene en Europa hasta ahora. Nosotros tenemos anatis. Los más chapinizados son los anatis. Nosotros no tenemos cuervos. Ajá, sí, allá sí. Pero... Yo sabía que cuando estaban peleando ellos y invocaban o hacían plegarias a Odín, y si miraban que llegara un cuervo, ellos creían que Odín les daba la bendición y les daba como que energía para pelear más. Sí, eso no sé, pero es muy probable dado que el cuervo era el reflejo de Odín. Aunque la visión que buscaban, ya la vamos a ver, era otra. Porque lo mejor que me podía pasar en la guerra era morirme. Aquí tenemos algunas ilustraciones de Odín, en donde le podemos ver con todos sus atributos, ¿sí? Que son los dos cuervos y los dos lobos. Los dos cuervos que le dicen todo lo que está sucediendo alrededor, y los dos lobos que son sus protectores. Entonces también los guerreros querían volverse lobos, porque eran los protectores de Odín. Mi consulta es, yo había escuchado de que Odín le teme a los lobos, porque Fenrir supuestamente estaba destinado a derrotarlo. Ajá. Pero ¿por qué ahora son sus guías? Fíjate que siempre estuvieron protegiéndolo. El lobo siempre va a ser un atributo de Odín, porque él mismo es un lobo. Ahí también vamos a ver un pueblo, a un ritual que hay de una divinidad, que es la divinidad lobo, en específico, que es otra de los atributos que se le da a Odín. Los lobos se llaman Heri y Freki, y los cuervos se llaman Ujin y Munin. Ese es el nombre de la corte de ellos. Entonces también pasaba mucho que para poder usar la piel de lobo que podía usar a esto, primero le tenía que pedir permiso a Odín. Entonces la cacería de lobo para sacar mi piel que iba a utilizar en la guerra era un ritual. No era como de voy a ir a conseguirme mi piel de lobo, sino que era el ritual de si Odín permitía que yo pudiera cazar un lobo para poder tener la capa. No todos tenían la capa de lobo, no era tan común. Y también entre sus rituales, que por cierto este ritual aparece en esta película que se llama The Northman, ¿sí? Ahí aparece el ritual cuando ellos entran en trance, que era lo que hacían, y se convertían en lobos. Y ya como lobos se iban a pelear. Y lobos, o sea, caminaban así en cuatro patas y peleaban así como lobos. Entonces lo que miraban ellos era que venía Odín y sus lobos. No peleaban contra humanos, peleaban contra lobos. Y en esa película es un poco sangriento, pero es bien interesante cómo la hacen. Persa, cierto, los lobos, que después viene, bueno, ya vamos que aquí están. A eso debería llegar. Esto iba a decir, pues esto. Aquí podemos ver a uno de estos Berserk, que era así como, era el hombre lobo. El que peleaba era contra un hombre lobo tal cual, ¿sí? Que tenía como la fuerza y esto. Y los encontramos mucho en los poemas de la época, que en los poemas se decía que llegaban lobos y los destruían, pero no se refería a lobos, sino que eran estos Berserk que entraban y lo destruían todo, ¿sí? Mira, desde ahí viene el caballo tipo del hombre lobo. No lo sé, pero es extraño, ¿verdad? Que haya también una cosa como de hombre lobo, que por cierto también la luna llena era apropiada para la guerra, porque se podía ver más fácil, el ritual de convertirse en lobos para poder ir. No, porque ya el mito del hombre lobo es como más europeo, pero tal vez por ahí tiene como sus raíces. ¿Qué manda? Sí, pero no te sabría decirlo, no tengo como el dato, pero sí es fácil de asimilar que es el hombre lobo tal cual, solo que no hay balas de plata, pero de ahí es el hombre lobo, tiene como todo esto. Estos señores, este fragmento de un poema, se los voy a leer.
Hablaré de los berserks, los catadores de sangre, aquellos héroes intrépidos, cómo trataban a los que se vadeaban en la batalla. Piel de lobo les llaman. Portaban escudos sangrientos, de puntas rojas con sus lanzas cuando marchan. Forman un grupo apretado, cerrando filas. El príncipe en su sabiduría confía en ellos, en los que cortan los escudos enemigos. Entonces, convertirse en un hombre lobo era un privilegio, y eran como la élite de los guerreros, y eran los representantes de Odín en la batalla. Se dice que Odín podía seleccionar a algunos para llevárselos después, decía, los que más lobo fueran, no, sí, como que más se identificaran con esto. También hay un poema hacia los cuervos, hacia Hugin y Munin, que les voy a leer un pedacito, que también es una edda de la época. Dice: Hugin y Munin vuelan todos los días alrededor del mundo. Temo menos por Hugin de que no regrese, aún más temo por Munin. Los cuervos se dice que le daban una vuelta a todo largo y llegaban y le contaban todo a Odín y le decían que estaba pasando en los 9 reinos, y entonces ya Odín podía intervenir o no, si ya se podía meter con ellos a intervenir o no. Entonces siempre era así, como que si habían cuervos, quedémonos callados hasta que se vayan, no vaya a ser que vayan con el chisme. Aquí, esta es como más contemporánea, ¿verdad? Evidentemente. Y esta es una representación medieval de Odín. Ya cuando ellos entran a Europa, se mezclan, pues empiezan a traducir su propia mitología a cómo se dibuja y se habla ahí. Y así es como lo ilustran. Que me parece divertido cómo lo ponen como él no tiene un ojo. Me parece chistoso que está como apachando. Bueno, como les decía, lo importante para ellos de la guerra, o por qué la guerra no era temible, era específicamente porque para ellos existía una región llamada el Valhalla, ¿sí? O la casa de las espadas, en donde se dice que había un reino que estaba hecho de espadas, ¿sí? Todo era de espadas, y era el reino a donde solo podían entrar los que morían en guerra. Solo el que se moría peleando podía entrar al Valhalla. Por eso lo que también les parecía extraño a los europeos cuando empezaron a llegar era de que las primeras avanzadas ya en las guerras como más ordenadas eran ancianos. O sea, los primeros que iban corriendo como a pelear eran 4 ancianitos, porque ellos no querían morirse en su casa y no entrar al Valhalla. Entonces les daban el privilegio de, bueno, muéranse peleando, vayan ustedes, y ahí vamos nosotros. Cosa que también al europeo le choqueaba, como los ancianos se ponían a pelear. Y yo así, ¿no? Se morían. Pero fíjate los europeos. Esa imagen ha sido como desconcertante. Te estás enfrentando contra otro ejército y los primeros que te van a atacar son ancianitos. Pero era parte del ritual sagrado, era permitirle a ellos poder entrar al Valhalla. O sea, ellos iban a morir, con lo cual ya ganaban. Porque ¿cómo puedes pelear contra alguien que se quiere morir? No tiene nada que perder. Entonces, no hay ningún miedo, ¿verdad? Avanzan sin miedo, era desconcertante. Este Valhalla, aquí está como la región, se dice que se abría frente al guerrero. Cuando el guerrero ya estaba a punto de morir, como que lograba tener una especie de visión, y en esta visión miraba las puertas del Valhalla que se le iban a abrir. Pero no podía acceder al Valhalla. Por cierto, estaba buscando y resulta que en Alemania, en el norte de Alemania, hicieron un templo que se llama el Valhalla, en honor a una región en donde se dice que alguna vez hubo una puerta al Valhalla, y por lo que se ve es un templo monumental, ¿vale? Y lo que hay adentro del templo son algunas piezas. ¿Qué más? Lo que se pueden encontrar dentro son como esculturas de la mitología nórdica,
Entonces que hay un Valhalla ahí. ¿Qué ciudad? ¿Dónde está? No me recuerdo, es el norte de Alemania, sé que es Alemania, pero no me recuerdo el nombre de la ciudad. Pongan Valhalla Alemania y seguro les da. Seguro. Pero entonces les decía que al Valhalla tampoco podía ir solo, se me podía revelar, podía yo estar peleando, pero yo tenía que ser seleccionado para poder entrar al Valhalla. Y quienes me seleccionaban eran las valquirias. Las valquirias eran las guerreras combatientes que ayudaban a los ejércitos a pelear, infundían miedo y desconcierto entre los demás ejércitos. Cuando miraban que había uno que estaba peleando como con mucha garra, lo tomaban y se lo llevaban al Valhalla. Así las representan ahora. Me pareció muy chistoso en relación a cómo estaban retratadas en su momento. La diferencia ahí. Esta idea de las valquirias inspiró mucho a los vikingos a pelear y poder encontrar esto. Entonces, lo que se ha encontrado mucho de esta sociedad es la importancia del papel de la mujer. Porque mientras los señores otra vez estaban en la guerra, los que tenían que educar para esos guerreros eran las mujeres. Entonces, la mujer era la protectora del guerrero. No iba a haber guerreros si ella no inculcaba la idea del guerrero. La sociedad vikinga tenía algunas características que desconcertaban también mucho a los europeos, como que los rituales, las mujeres eran aceptadas en todos los rituales. La mujer no podía elegir su esposo, pero tampoco el esposo podía elegir su mujer, o sea, eran como tratados por igual. Había como muchas de estas cosas. Entonces eso hacía también que el guerrero vikingo quisiera casarse con una valquiria, o con lo que se le pareciera a una valquiria, que tenía que ser una que fuera capaz de vencerlo con la espada y el escudo. Así era como el último rito. ¿Nos queríamos casar? Bueno. Mientras los varones iban de lejos a los asaltos, a los raids, las mujeres tenían que estar en condición de poder defender los pueblos de los otros pueblos. Las mujeres también tenían que ser guerreras. Cuando los hombres andaban lejos por mucho tiempo, alguien tenía que defender los soldados. O sea que no era solamente que murieran en la guerra, sino que tenían que morir valientemente. Sí, no morir así como, sino que morir valientemente. Los viejitos iban así con todo. Por eso iban con todo. Por eso Iban con todo, esa era la idea. Pero, o sea, como son expertos guerreros, aunque son viejitos, no. Yo creo que esas, igual se esas morían. avanzadas, por mucho que viejitos, hacían un montón de daño. Sí. Ha sido terrible. Tampoco llevaban muchos porque los barcos no podían. No, era un privilegio que le daban a algunos. No era como que el barco lleno de. Solo vamos a escuchar un pedacito. Imagínense, Wagner dice que él se imagina, esta obra se llama Las Valquirias, que es la avanzada de las Valquirias, que es parte de su obra de los anillos anillos de Sibelius, que se dice que esa era la música, que él imagina que esa es la música cuando aparecían las Valquirias, que aparecen en caballos voladores, y él lo que se imagina es eso, como una música triunfal, como diciendo ya vinieron, lo logré, esto era lo que yo esperaba. Entonces como que eso impactó mucho, la idea de ser raptado en el último momento de la guerra y poderme llevar al Valhalla, que donde ¿qué iba a haber en el Valhalla? La guerra eterna. Porque esa era la idea, era poder irme al Valhalla a seguir peleando, pero ya sin el miedo a la muerte, porque ya
para ellos era el cielo. Era genial. Sí, cada cultura tiene su cielo. Peleaban todo el día y sin la noche cenaban. Ajá. Cenaban juntos. Sí, y esa era la idea, que dice que en el Valhalla se iban a pelear y en la noche contaban las muertes, y al otro día se iban a pelear, y así era. Aquí. Entonces, sí, si pueden escucharla completa, háganlo. La metida de las valquirias de Wagner. Imaginen eso. Traten de imaginar a las valquirias llegando, volando. Como ellas no iban a la guerra, ahorita vas a ver entre los 9 reinos a dónde se tenían. Y no solo las mujeres, porque solo había esa eternidad para los que peleaban con valor. Si yo salía a la guerra y de la nada me caía una flecha y me mataba, yo no me iba al Valhalla, lo seguimos, ¿verdad? Así que, ajá, porque no terminé peleando. Entonces, no solo el problema era para nosotros, sino para todos los que no murieran con valor peleando. Esto era la hora favorita de Hitler. Sí, eso es lo que me encantaba. Hola, hay una escena bien icónica en el cine que es en Apocalipsis Now, que van apareciendo los helicópteros antes de tirar napalm con esta canción, que también imagina que son como valquirias, está más pegado en la cultura. Este es Thor, que creo que es el dios más famoso gracias a Marvel, este es el dios más famoso dentro de toda la cultura de los vikingos, y siempre se le van a colocar los mismos atributos, o el atributo principal, que es el famoso martillo de Thor. Él va a ser uno de los hijos de Odín, y hay como muchos mitos alrededor de Thor. Él era el trueno, que no es lo mismo que el relámpago, son como dos cosas distintas. Él era el trueno, y como era hijo de Odín, él también intervenía en los asuntos de los humanos, podía intervenir en los asuntos de los humanos, pero a los humanos Thor no les era tanto de devoción, porque la devoción era hacia Odín. Thor era por si llegaba a ayudarles, qué bien, pero la devoción siempre era hacia Odín. Lo más famoso de él era su famoso martillo, el Mjolnir, también conocido, que la palabra Mjolnir significa el demoledor, y que se dice que este era el ruido que se hace, que el ruido de las tempestades cuando va a llover, es porque seguramente Thor está somatando el martillo. Entonces eso es lo que se escucha. Entonces, algo está haciendo Thor en el cielo. Y era un buen augurio. Cuando tronaba así el cielo, así de eso que a uno le da miedo, a él le parecía como que ese es un buen augurio. Y algo bueno está pasando. Están llegando Thor. El martillo tiene como variantes. Lo pueden encontrar en esta forma, como de un hacha de doble filo, que también va a ser otra representación del martillo. El martillo también va a ser un hacha de doble filo. ¿Sí? También va a ser esta especie de cruz, y la cruz tal cual de cabeza, porque el martillo se utilizaba así. Por eso, cuando se fusiona con el cristianismo, uno de los símbolos más fáciles de asimilar es la cruz, porque es un Mjolnir. Es más, dicen las leyendas que cuando llegan a los monasterios y ven a los señores con la cruz, creen que es para atacarlos. Porque lo que les hacen es como mostrarles una cruz y estos tienen armas, pero no. Ajá. Otra divinidad importante es Siu o Tyr, no sé cómo se dice, Tyr, que también va a ser una de las divinidades que va a vivir en el reino celeste, y que esta divinidad va a tener la característica de que va a estar en pelea con Odín, y él también se transforma en lobo. Entonces hay como lobos en la cultura, no solo hay como un solo lobo, y él va a regir las aventuras marítimas. O sea, él va a ser como el que hay que comentarse si yo me voy al mar, como que tiene esa orientación dentro del mar. Otro que es muy famoso es Loki, que su nombre es una de las derivaciones del fuego, y va a ser una divinidad del fuego.
él va a ser representado con el fuego como tal. Y se dice que esta divinidad es la divinidad del fuego que se le dio a los seres humanos. O sea, todo fuego que tienen los seres humanos era esta divinidad que está encerrada aquí en este reino para que pueda ayudar a los demás a existir. Loki es una divinidad benigna para ellos, es el fuego que les ayuda a sobrevivir, al contrario de lo que dice Marvel. Este es otro que es Heimdall, que él se llama la casa desconocida y estaba en relación con los sonidos de la guerra. La guerra tenía sonidos en específico y también estaba en relación con el sonido del cuerno. Sí, el sonido del cuerno era el Heimdall. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba llamándonos a la casa desconocida. ¿Qué era la casa desconocida? A donde podía irme si no me moría con valor en medio de la guerra. Había una casa desconocida a donde iba el resto. ¿Dónde queda? Pues es desconocida. Hay una región a donde se pueden ir todos si no pelean con valor en la guerra. Tenían valor, pero se murieron del camino. ¿Qué manda? Tenían valor, pero se murieron del camino. Sí, pero no se puede ver. Entonces, esto también se va a mezclar con la cultura europea y también a partir de acá, en Europa, el sonido del cuerno para la guerra se va a mezclar mucho con lo que ya cuando se empiezan ya son como ejércitos, el sonido del cuerno va a estar ya metido dentro de la pelea de ellos. También como que desarrollaron esa parte. Balder es otra divinidad y esta divinidad está asociada al valor en sí, pero no el valor de soy valiente, sino que de pronto se dice que los seres humanos pueden llegar a un estado de valentía sin saber de dónde les vino, y como esa inspiración de me volví valiente, ese es Balder, porque el ser humano no puede hacerlo solito. Entonces como que hay un impulso de valor, no sé cómo decirlo, como un coraje, ajá, y ese es como Balder el que lo está como dándoselos a todos. Esta es una de las divinidades también muy importantes, que es Frigg o Frigga, que es la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa madre, que es la diosa protectora, que es la diosa de la sociedad, es la diosa de la civilización, o sea, es todo lo que tiene que ver con lo que se tiene que quedar guardando. Tiene algunos atributos de Afrodita, pero más que de Afrodita, de la Afrodita antigua, que es Ishtar. Ishtar es una divinidad de Mesopotamia, que va a ser la diosa del amor, de la guerra y de la armonía. O sea, los griegos separan esto y dicen, no, una cosa es el amor y otra es la guerra, pero los mesopotámicos decían es lo mismo, es exactamente lo mismo. Un poco por ahí son los atributos que tiene Frigga. Su nombre también se traduce como la que propone matrimonio o la que pide el matrimonio, y se dice que siempre estaba en los partos. Era la divinidad que se llamaba para estar presenciando el parto, que siempre que iba a haber un parto ella iba a estar ahí presente viendo quién era el que iba a nacer, y si no nacía era porque ella decidía que no tenía que nacer, algo pasaba. También se le conocía como la dama de las llaves del cinturón porque estaba asociada a la constelación de Orión, que era, para ellos la constelación de Orión era esa divinidad. La constelación de Orión era Frigga, y era una de las guías importantes a la hora de navegar. ¿Sí? Había que poder seguir a Frigga. Ellos no le llamaban Orión, ¿verdad? Nosotros le llamamos Orión, le llamaban Frigga. Y básicamente la misma constelación. ¿Sí? El cinturón era el cinturón de Orión y la misma constelación que conocemos, que aquí se las puse para que estas tres estrellas las mira uno más seguido. Este es Frigga. Los espíritus. Hay una divinidad llamada Filgia, que se dice que cuando nosotros nos vamos a morir, aparece un animal. Y este animal nos conduce a esa tierra desconocida, a esa casa desconocida. Y que todos tenemos un animal que nos protege.
y es el animal que vamos a ver antes de morirnos. Puede ser cualquier animal menos dos. El lobo y el cuervo. Ajá, porque no va a ser Odín yéndonos a traer. Y ahí puede aparecer cualquier otro animal. No se revelaba este animal solo en la muerte, sino que se dice que a lo largo de la vida iba apareciendo. Se nos aparecían sueños, de pronto como que en una visión, o había algún vínculo y yo ya iba a conocer quién iba a ser mi animal antes de morir. Entonces también muchos de los personajes a la hora de ir a la guerra solían llevarse, si ya más o menos tenían detectado quién era su animal, solían llevarse algún elemento que fuera del animal. Algo, plumas, si era un ave. Este concepto es bastante similar al de los nahuales. Sí, es tal cual es de los chamanes, un animal que nos lleva hacia el otro lado. Sí, lo vemos ahí. ¿Quién copió a quién? En la base del árbol, y esto también es muy griego, se dice que existían unas normas y que las normas eran las hilanderas del destino, que eran tres. Era Urtr, es que no me sé los nombres, Urtr, Verdandi y Skuld. Lo que ha ocurrido, lo que ocurre ahora y lo que debería de suceder, lo que es necesario que ocurra. Y que ellas tres, a la vida de cada quien, le van metiendo un hilo de cada uno de estos. Entonces nuestra vida es la conjugación de estas tres cosas. Tres cosas que podrían suceder. Y entonces todo el tiempo están hilando. Cosa que sucede lo mismo en Grecia. En Grecia hay tres parcas que van haciendo el hilo así, y también, solo que en Grecia, cuando cortan el hilo, hasta ahí llegó la persona. Aquí solo van haciendo el hilo de la humanidad completa. Entonces todos vamos ahí en ese hilo y vamos siendo tejidos para ver qué es lo que nos va a suceder. Los enanos y los elfos, que por cierto no se llevan muy bien. Que ya esto es, si Tolkien sí toma referencia de esto, ¿verdad? Por cierto, y incluso Tolkien también habla de tipos de elfos, que aquí también hay elfos de la luz y elfos oscuros, y también va a colocar a esa idea de los enanos como los que viven en las cuevas, los que están como metidos en la tierra, que tienen como la piel oscura, que son sucios, y estos dos siempre se van a estar como peleando. Y a los enanos también se les atribuía la idea de que sabían dónde estaban los metales, sabían encontrarlos, sabían manipularlos, pero que eso los volvía avariciosos. Y con los elfos siempre van a estar asociados. Como hay dos tipos de elfos, siempre se van a asociar a los bosques. Y se dice que en los bosques hay partes del bosque que es luminoso y hay una parte del bosque que es oscuro. Entonces son los dos tipos de elfos que existen. Y aquí, estos son los elfos más viejos que hay, o sea, en la mitología, los elfos más antiguos son los elfos de los vikingos. Entonces también por ahí, como, incluso justo lo que hablábamos al receso, hasta las runas se parecen a los lenguajes que Tolkien fue creando. Entonces Tolkien tiene como mucha influencia de esta cultura, tiene como varias cosas ahí. Y bueno, el final de todo se va a dar en un evento llamado el Ragnarok, que significa el destino de los dioses. Tiene varias razones de ser. Hay una que se dice que por fin la serpiente que está alrededor del árbol se levantará y se lo comerá todo. La otra es que hay ciertos gigantes contra los que peleó Odín que están descansando y que al final de los tiempos se levantarán y pelearán. Como sea, el destino es que todo se extinga, que los 9 reinos se destruyan y que el árbol completo prenda en llamas. O sea, ellos marcan que el final es que no haya nada. Entonces se está esperando el Ragnarok. Destrucción, sí, no haya nada. Por cierto, este tema de los 9 reinos es bastante similar al concepto del tema del árbol. Del árbol sefirotal. Realmente el árbol tiene mucho que ver con otros árboles. Siempre la idea del árbol como lo primero que surge, ¿verdad? Sí. Algo que está ahí sagrado y es el origen de todo. Por ahí
árbol del conocimiento, el árbol sefirotal, el Ragnarok, todos son árboles, por alguna razón. Y Odín se colgó del árbol. ¿Qué más? Su sacrificio de fe fue tener el colgarse del árbol. Sí. Por 3 días. Esa era una forma de sacrificarse, colgarse, porque los árboles eran sagrados. Entonces el árbol tenía como un ritual ahí importante. Incluso los árboles que servían para crear los barcos no era cualquier árbol, sino que era un tipo de árbol que se le había pedido permiso, que había sido hecho para eso. O sea, había como un ritual alrededor del árbol que era bien interesante. Bueno, entonces, el final es el final. Al final todo se destruirá y todo, no quedará nada. Entonces es el ocaso y ellos lo tenían marcado como, pues sí, se terminará todo. Eventualmente todo se terminará. Entonces también había una idea de que no había ninguna prisa, porque todos van a terminar. ¿Cuál es la cosa? Si todos nos vamos a terminar, todo se terminará. Bien interesante ese concepto, muy parecido a otros conceptos de destrucción, pero sin esto de, pero algunos se salvarán. No, aquí nada, no quedará nada. Ya como pasando a los héroes como tal, hay un mito muy famoso que es el de Beowulf, que les recomiendo que lean, que es súper corto, que es un poema que se encontró ya en la Europa medieval, que no tenemos como referencias tan antiguas hacia él, más o menos como ya en la época de los vikingos hizo como muy famosa en Europa, y es la historia de un héroe vikingo que se enfrenta contra una bruja y se tiene que enfrentar contra tiene como varias aventuras, y es como el héroe tal cual. Pero lo interesante de este Beowulf es que la historia habla de un personaje que tiene que vivir en una cultura que no es la de él, y en esa cultura aprender la cultura de los otros y hasta el final recordarse que era de su propia cultura y vencerlos. Entonces se dice que era una forma también en la que se establecía esta idea de nosotros éramos vikingos, pero esta cultura ya no nos dejó regresar y algún día tendremos que volver, como una forma de decir ese sentimiento de nosotros no veníamos a quedarnos, ¿qué pasó? Ajá, como que lo hicieron a través de hay muchos mitos más, hay muchas divinidades más, como les mostré en el cuadro, hay muchas divinidades, pero es muy complejo, porque esta cultura, aparte de que pasó mucho tiempo sin ser investigada, porque no fue de las primeras que fueron investigadas, todavía sigue siendo investigada y todavía encuentran cosas que cambian y como que tiene algunas cosas. Y además que el clima no ha ayudado a que prosperen las excavaciones, o sea, es como compleja. Estuve investigando sobre qué leer si uno quisiera como interesarse, y resulta que hay una saga de novelas de este señor Bernard Cornwell, que él es un periodista que se ha encargado de hacer así una novela histórica, pero que es el que más se apega a la historia, o sea, a los hechos históricos y a la cultura como tal. Hasta el 2018, creo, 2019, no me recuerdo, llevaba estos 10 libros, pero dicen que puede continuar, así que pues no hay ninguna prisa, porque si alguien está interesado en leer más y así como más entretenido, lo que recomiendan es esta saga de novelas. Ahí ya saben, ya las pueden empezar a leer. Bueno, como les decía al inicio, esto es una ventana, ¿verdad? Imagínense tratar de entender este pueblo en una hora, es muy difícil, pero lo interesante es poder determinar algunas cosas que son, y ahora viene la parte más importante, que es que nosotros también podamos hacer algunas reflexiones y sacar algunas conclusiones puntuales de este pueblo, ¿sí? Entonces, llegamos a las conclusiones. A las conclusiones. Están normando. Estaban normando aquí. Es una runa. Karsten. Es el nuevo. Ajá. Ajá, mira,
vikingo. Tiene mucho sentido. Sí, por eso que sea tan destructivo. Mira, sus antepasados. Está hablando del campeón mundial. No, ahorita no es campeón mundial del ajedrez, pero es el mejor. Tan el mejor que en el último campeonato decidió no jugar porque nadie iba a ganar. Entonces, ya no. Entonces, sí, dice aquí que tal vez es un vikingo, ¿verdad? ¿Alguna conclusión que pudieran sacar de todo esto? Yo avanzado que ellos estaban en ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el tiempo que data y toda esa fuerza que tenían las mujeres, ¿verdad? para vivir en esta cultura. Me encanta esa proyección, ese equilibrio, ¿verdad? Que no estaban los hombres arriba y las mujeres abajo, sino había un equilibrio. Ajá, que era otra la forma de dividir, que era el valor. El valor es de hombres y las mujeres. Así, no importa quién, si es valiente, vaya al frente. Bien interesante. El de ellas, ¿verdad? Como guerreras, como acompañantes en esto, todo este tránsito hacia el lugar, al Valhalla, sí, ajá, sí, había una armonía ahí, también eso es bien interesante. Gracias. Tal vez una conclusión podría ser, sumando lo que ella decía, si las mujeres, ellos como tal, eran guerreros imponentes a donde iban, las mujeres se quedaban y también eran guerreras imponentes, al final de cuentas eran conquistadores y al final como que se han de haber cansado de conquistar, porque al final todos les cedían tierras, les cedían poder, entonces al final se cansaron y ya se empezaron a dejar la batalla de terminar conquistando todo, ¿no? Sí, dicen que entre las cosas que estoy leyendo, dicen que la conquista final de ellos fue que se quedaron con todo. Fue así como de, bueno, tenemos como reyes de estar aquí. O sea, sí hay como un espíritu, otro tipo de conquista, ¿verdad? O sea, y llegó como a un grado muy inteligente, porque eran muy inteligentes. O sea, ellos en menos de 300 años se adueñaron de Europa y se fusionaron, sin tratar de imponer nada, sino como diciendo, espérense, si nos vemos reyes de esto, antes de seguir saqueándola, que está muy fácil, pues sí, quedémonos con esto. O sea, hay una visión ahí bien interesante de otro tipo de conquista. La gallardía los empezó a llevar a sobreponer sobre todo política, poder, economía, agricultura. Sí, la verdad es que encontraron una Europa medieval muy despedazada y fue muy fácil para ellos así como recoger los pedacitos. Sí. Ellos tuvieron un importante papel en la función de los reinos europeos. Ellos, su nombre como tribu era, también se llamaban los Pare, que el nombre es Suecia, es Sverige, y ese es el nombre de la tribu original para ellos. Entonces ellos fusionaron todo el norte de Europa al punto que España, todas las partes de España, todo el norte de Francia, toda esa gente rubia son los varegos, que se fueron regando por todo el norte de Europa y obligaron a fusionarse, o prácticamente obligaron a la fusión de todo el reino que después sería Inglaterra, porque Inglaterra no era un país como tal, eran 3 o 4 reinos que se fusionaron a raíz de esto. Todavía los poblados del norte de Inglaterra tienen sus nombres. Torby, todo terminado en Vides, Torby. Es también como en Suecia hay lugares con esas terminaciones de los mismos pueblos, porque todos esos pueblos fueron fundados como York, fue fundado por los vikingos. Y los irlandeses también tienen mucho de los noruegos. Sí eran 3 tribus diferentes, eran los suecos, lo que hoy día son los suecos, los daneses y los noruegos, que entre ellos, pues, después con el tiempo tuvieron algunas diferencias internas. Y el problema de la sobrepoblación y la falta de recursos en Escandinavia, porque es un lugar que es pura piedra y hielo básicamente, los obligó a salir a lugares buscando tierras más fértiles, y pues encontraron una Europa muy dividida y más fértil, más rica para la siembra, que era lo que ellos básicamente querían, era poder abandonar sus tribus. También encontraron el final del Imperio Romano y pudieron aprovechar esto. Lo único que por ahí se encontraron fueron a los hunos ahí. Ajá, sí, los hunos. Que esa podría ser otra. Que venían del centro, casi en las mismas circunstancias, pero huyendo de las praderas de las estepas del centro de Asia. Los bárbaros que amenazaron.
confusión de todos los romanos llamaban bárbaros a toda la confusión de pueblos que estaban al norte del reino. Era lo que dividía la barrera que protegía al imperio romano de todas esas tribus nórdicas. O también del centro de Asia. La base, ellos se identifican por el Norse antiguo, todos los idiomas que derivan del Norse antiguo, de estos países escandinavos, el alemán, un poco el francés también, y los ingleses, el inglés tiene mucho de las lenguas, tanto como la palabra Thursday o Friday, eso es el día de Freya, y el día de Thor. El día de Thor. Thursday. En el lenguaje diario. Lo interesante es que siguen, o sea que hay más elementos en la cultura de los vikingos en nuestro día a día de lo que uno se imaginaría. Pareciera que es una cultura como saber, pero no, ¿verdad? Están ahí, está como bien presente. Fue bien interesante que, pues de lo que se sabe, la influencia en Europa fueron casi 3 siglos, pero al final siguen. No fueron 3 siglos, se quedaron ahí, y es uno de los elementos más importantes de la Europa medieval. Sin los vikingos, la Europa medieval no hubiera sobrevivido menos. Y en la cultura de hoy en día, pues vemos también que eso era una forma primitiva de sobrevivencia a base del saqueo y de la extorsión. Eran extorsionistas, ellos cobraban algo que le llamaban el dinero, en Francia se conoce como el dinero danés, o de Dayton, o la ley danesa, que era que ellos regresaban cada año a cobrar su impuesto para no saquear las iglesias. Entonces se volvió una forma de vida a través de la extorsión. Hasta que al final pues, les dieron la oportunidad de sentarse y les dieron un lugar de igualdad de rango al hacer los duques o integrarlos dentro de la misma sociedad. Pero hoy en día todavía vemos esas tribus urbanas y pues, digamos, esa forma de sobrevivencia muy básica que pues, más adelante tenían conocimientos y tenían su sofisticación, pero básicamente era vivir de los demás, vivir de las riquezas de los demás, y todavía se ven esas cosas hoy. Y de la prosperidad de los demás. Sí, la verdad es un momento histórico bien interesante. Es un momento histórico bien interesante de como que se conjugan varias cosas. Hay ahí como teorías de y si el Imperio Romano se hubiera chocado contra ellos, y si hubieran encontrado una Europa más unida, pero tuvieron que aparecer en el momento histórico donde tuvieron que aparecer. Porque a pesar de que hicieron un montón de averías, realmente configuran a la Europa, configuran muchos elementos de lo que nosotros vamos a llamar Europa, después de su cultura, de Europa como tal. Y como se metieron en todas partes, hay elementos de ellos en España, en Francia, en Alemania, en todas partes. Sí, están como vivos todavía. Muchas gracias. Pues gracias por la ventana que nos permitiste la noche de hoy. Sí, pues gracias a ustedes. Yo una de las conclusiones que me parece bien interesante de esto, es un poco como lo que decía él, es que esta idea se repite, la idea de pueblos que invaden otros. ¿Sí? Esto de las famosas migraciones es la forma de vida de los seres humanos, no es algo nuevo, ¿verdad? Es la forma en la que sobreviven las sociedades. No se puede decir que la migración sea de ahorita, esto ha pasado siempre, porque el ser humano siempre va a necesitar moverse para sobrevivir. Es algo totalmente natural. Digamos, hay un punto que me parece bonito, es que casi todas las civilizaciones han caído porque les falta comida, ¿verdad? Entonces, por eso muchas ciudades antiguas han sido así abandonadas por eso, ¿verdad? Porque no lograron sostener a su comunidad y de repente tuvieron que... Y si buscar comida, es eso, es una necesidad básica del ser humano. Lo que sucede es que cada quien lo hace como puede, y estos señores eran muy inteligentes. Falta de tierras de comer. Ahora. Yo tal vez me voy con la interrogante que claro no me la van a contestar. El por qué no se pudieron establecer acá en América. Es que no se sabe, hay varias cosas. Una de esas es que no pudieron cultivar, otra es que no hubo muchas peleas, otra es que era demasiado, o sea, eso, civilizar un lugar es un trabajo muy grande. O sea, no pueden llegar 10 y bueno, quedémonos con esto. No, hay que atraer miles. Y eso implica
implica un montón de cosas, implica construir otro tipo de barco, implica mucho. Entonces era como de, no, regresemos, no encontraron realmente no había nada. Nada, en cambio, en Ecuador, hasta el Mediterráneo, había cosas mucho más interesantes. O sea, que es así Sí, que tal vez quizás no se encontraron con ese enfrentamiento, o sea... No encontraron, para hacer la cultura necesitaban muchas condiciones. Ajá, necesitaban cultivar, necesitaban recursos, y a donde llegaron no era suficiente como para... Y además imagínate que 10 personas llegan a un territorio nuevo y armemos nuestra ciudad. ¿Cuál va? Si hay que empezar de cero. No, es más fácil regresando. Les interesó más el comercio con Medio Oriente, tanto que han encontrado monedas. Parece que llegaron hasta allá. Hay como teorías de que llegan hasta Asia. Les interesó más. Sí, pues. A la India no llegaron. ¿Cómo? A la India. Eso es lo que dice, que hay como monedas que se han encontrado por ahí, pero no sabemos. Tal vez si llegaron a América, porque El Medio Oriente sí es confirmado, pero ese espíritu exista europeo permanece hasta hoy día. Porque de todos los estados-nación que se dividieron solo alrededor de 3 países no son los estados europeos. Sí, prácticamente ellos con esta idea de, como hacen los ingleses, que iban, desembarcaban un par de campeonatos y después ya empezaban a extorsionar un poco. Sí, la verdad es que sigue siendo. Creo que esa podría ser otra ventana a la historia de los tipos de guerras, ¿verdad? O por qué se dan, porque hay ahí como otros factores también bien interesantes. Y siempre detrás no solo hay gente como que no piensa, sino que lo contrario, hay gente que piensa muy bien, sabe lo que está haciendo para hacer lo que está haciendo. Ay, bien interesante. El crimen organizado. Bueno, les repito, era una ventana, no podemos sacar tantas conclusiones sobre este pincelazo, pero les recomiendo mucho que si quieren investigar, investiguen más, leamos más y no nos creamos la serie porque entiendo que tiene muchos elementos falsos históricos, sobre todo en la parte histórica, entonces no le crean que están así. Es una amalgama de momentos históricos y reales que sí existieron todos, pero no en el mismo momento. Y en el tiempo no estaban ahí, y cambian parentescos, entiendo que hay otros que eran hermanos, ahí los ponen padre e hijo o al revés, o sea, no le crean a la serie, no va por ahí, no es histórico. Muchas gracias, ya tenemos